Sí, ese soy yo. Y tal vez estés preguntando cómo llegué aquí. No. Bueno, esta es mi historia. Ok, un abrazo donde estén y a la hora que sea. Mi nombre es Jazz y hoy les traigo el resumen de la película Boy Kills World, o por su traducción al español, Contra Todos, protagonizada por Bill Skarsgård, también conocido por ser It el payaso, y próximamente en la película del Cuervo. Sin más, comencemos. Vamos con el vídeo de hoy que viene cargadito de amor. Esta historia se ubica en una ciudad distópica gobernada por una tirana llamada Hilda van der Kooi, quien realiza un evento llamado El Sacrificio una vez al año para asesinar a sus enemigos en público e infundir miedo en su pueblo. Nos muestran a nuestro protagonista llamado Boy junto a su familia sosteniendo la mano de su hermana el día del sacrificio, siendo toda esta asesinada por Hilda. Boy fue rescatado por un chamán quien lo entrena arduamente, practica artes marciales, sube piedras por colinas, aprende a disparar armas de fuego, todo con un solo propósito: convertirse en un guerrero letal y vengar la muerte de su madre y hermana. Boy no recuerda mucho de los eventos del pasado, pero sí a su hermana Mina, la cual ve en todos lugares. Ella no le temía a nada. Boy es sordomudo y no recuerda el sonido de su propia voz, y por eso nos cuenta la historia con la voz del narrador de un videojuego similar a Street Fighter. Ella odiaba el sistema y tenían un momento de anarquía especial entre hermanos, en el cual le sacaban el dedo del centro a la estatua de Hilda con la mano abierta, representando el dedo del centro 5 veces. Mina incluso había ideado un plan mágico perfecto para escapar de esta ciudad totalitaria junto con su hermano. Eran tiempos felices. El chamán le enseña que las memorias de una vida pasada nos hacen débiles, y la persona que una vez fue, ahora está muerta. Cada día después de entrenar, el chamán droga a Boy para que entre en un estado entre dormido y despierto, lo cual empeora cuando van al mercado de la ciudad por comida. Ahora de grande, Boy está súper mamado, superando a su maestro, pero este es distraído por la imagen de su hermana antes de vencerlo. Un día en el mercado de la ciudad, llegan los van der Kooi a colectar 12 personas para el sacrificio de este año. Boy reconoce a uno de ellos llamado Gideon como el que lastimó a su madre y se los llevó el día del sacrificio, mientras Glenn, el cuñado de Gideon, intenta reclutar a una pobre familia para el evento. Una mujer grita que los deje en paz, ya que hay un niño entre ellos. Este se cabrea y dispara su arma matando en su lugar a otro civil. El pueblo se conmociona y cuando un hombre intenta asesinar a Glenn, su brazo es cortado por la jefa de seguridad llamada Junio 27, sosteniendo su brazo y luciendo bien mamacita. Matan prácticamente a todos los civiles y aunque Boy quiere ayudar, es detenido por el chamán. Pero este le dice que hoy es el día que los matará a todos. Se infiltra en la cajuela del carro de Glenn y es llevado a las bodegas del lugar donde se transmite el programa del sacrificio. Vemos ahora a Melanie van der Kooi, molesta ya que su marido y su hermano solo trajeron a 6 personas para su programa. Les exige 6 más sin importar de dónde sean. Mientras Boy escucha esto, se le aparece su hermana. Él le dice que está en una misión, a lo que esta menciona que ella le ayudará, vestida de ninja con alas de mariposa. Llegan a la armería. Mina, en su intento por ayudar, le da una señal de que no hay nadie, pero viene un carrito de carga en su dirección. Él la intenta salvar, pero recuerden que ella solo está en su imaginación. Boy queda al descubierto y es visto por Glenn y sus hombres enviándolos a matarlo, y empiezan los vergazos y la balacera. Es ayudado por un chinito llamado Basho, que le tira una pistola sin balas, pero de igual manera lo libera de sus cadenas. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Después de matarlos a todos y que ni una sola bala los tocara, Glenn les dispara pero falla, y Basho le dispara de vuelta. Mientras lo interrogan, con un pedazo de hierro en su cabeza, el maricón les revela el lugar donde Hilda va a estar esa noche, y a Basho se le resbala el hierro y le hace un pastel de carne en la cara. Ahora se dirigen a los suburbios donde Basho le presenta a un amigo de la resistencia llamado Benny, que le cuenta que todos sus amigos han muerto. Este llora, pero planean el golpe de estado al saber dónde Hilda estará. Boy sale por un momento y recuerda el mapa que su hermanita había hecho para escapar juntos a un lugar mágico. Explican el plan, quién es cada quien y la ruta que tomarán, y aunque Boy no entendió nada, se llenan de armas y se lanzan a la misión. Llegan a la mansión y Boy se infiltra como un chef.
Mina le dice que tiene que actuar chefy para pasar desapercibido, así que toma un rallador y se va rallando queso mientras para por un dulce. Basho le da instrucciones, pero Boy no entiende nada. Observa cómo Hilda está por entrar a una habitación con la élite. Le dice a Mina que irá solo y se dirige a la cocina y empieza la raspadera. Entra a la habitación y decapita a Hilda así nomás. Pero no era la verdadera. Gideon lo apunta a la cabeza y le explica que era una trampa, ya que en una noche como esta es normal que intenten matar a su hermana. Gideon se distrae hablando con su abuela y Boy lo somete. Pero Junio 27 llega por detrás y lo libera, y comienza la pelea del comedor. Boy le logra quitar el casco y cuando está a punto de matarla, Mina aparece diciendo que es muy linda. Este se distrae y es empujado desde arriba cayendo en una mesa. Tiene recuerdos de cuando le cortaron la lengua. El chamán lo tenía bajo el efecto de las drogas y le muestra la foto de su madre, asegurando que la conoció y es su deber vengarla. Boy, apenas con vida, cuelga de un árbol junto a su madre y su hermana muertas, mientras es salvado por el chamán. Despierta de un vergazo que le pega a Junio 27. Este la manda al carajo y Gideon le pide un poco de espacio. Habla con Boy y le explica que él también está harto de su hermana y la mierda de sacrificio, que la única razón que aún lo siguen haciendo es porque el chamán aún está ahí afuera, así que se lo entregue para que todo esto pueda acabar de una vez. Boy se niega y Gideon entiende que él tiene fuego en sus venas y está dispuesto a morir por la causa. Este no lo lastima, pero al entrar su hermana lo cachetea pretendiendo que lo estaba interrogando con fuerza. Melanie dice que no le perdonará que haya matado a su esposo porque es demasiado difícil conseguir un nuevo anfitrión faltando solo una hora antes de que el programa empiece. Aunque quiera convertirse en un símbolo de libertad, ahora lo usará como atracción principal. Le pinta los labios y lo llevan al estudio. Mientras lo arrastran, Melanie decide que Hilda es la única que puede calmar al pueblo, ya que Glenn era la cara del programa y querrán respuestas. Pero nos damos cuenta de que Hilda ha estado en las sombras, inestable, siendo Melanie la que ha orquestado todo lo que ha pasado por años. Amarran a Boy frente al público y le colocan un collar controlador. Mina se aparece y este le reclama el por qué se entrometió cuando estaba a punto de matar a Junio 27, pero ella le dice que no lo sabe. El show comienza, Hilda camina siendo aplaudida por todos, empieza a leer su discurso en la pantalla como lo hacen en la televisión, pero al observar a Boy diverge de este entrando en su locura. Cree ver al chamán y apunta al público con una pistola, mientras es detenida por Melanie, que toma control de la situación. El programa empieza a transmitir en vivo, los civiles son asesinados uno a uno. Gideon había dejado un bisturí en la bolsa de Boy, el cual usa para cortar el amarre de sus manos. Un loco lo viene a machetear, pero fácilmente lo aniquila y se prepara para la fiesta de vergazos, pero Melanie activa el collar siendo atrapado entre cuatro. Una cabra se acerca a matarlo con un mazo, pero antes de hacerlo, mata a los que lo tienen agarrado y adivinen quién era. Adivinen. ¡Ya cómete la maldita naranja! Correcto, el chinito, que junto con Benny están ahí para ayudar a nuestro mudo. Fueron ellos disfrazados de seguridad los que lo trajeron hasta acá mientras a Boy lo vergueaban todo. Gideon y Melanie observan desde el panel de control. Ella le reclama porque sabe que este le ayudó. Gideon le aclara que este régimen debe terminar y le da la espalda mientras Melanie le apunta con una metrallototota y ahora sí empiezan los macatazos en vivo. Después de acabar con el pirata, Boy observa a Mina asustada dentro de una casita. Melanie llega a poner orden y le dispara siendo salvado por el negrote, quien muere poco antes de que Basho también sea disparado.
Boy se pone en modo God y usa la piña para protegerse de los disparos, logrando capturarla, poniéndola frente a la cámara en vivo y matándola frente a su propia audiencia. Basho, aún herido, le dice a Benny que lo verá pronto. Entran a un pasillo que rápidamente se llena de guardias. Boy ahora pierde la cordura a modo Broly y al ver atrás observa cómo mató a todos, pero ahí también está Basho, que no sobrevivió. Se topa con Gideon herido ya que Melanie le disparó. Él le revela que Hilda está en el búnker, dándole la llave. Ahora dispuesto a matarlo, Mina se aparece de nuevo, le recuerda que Gideon les ayudó, que no puede ir matando a todos sin corazón. Él reniega por su distracción mencionando que ella no es real, pero ella insiste que la escuche ya que es su hermana. Boy responde que su hermana murió hace mucho tiempo y que ya no la necesita, desapareciendo a la pobre. Ya basta. Y Boy katanea a Gideon. Entra en el ascensor. Hilda aparece en una pantalla mencionando que todo esto fue por nada, ya que al abrirse la puerta lo estarán esperando los guardias listos para disparar. El narrador nos dice que esto no fue en vano, enseñándole el mapa al lugar mágico de su hermana. Hilda, confundida, corta la transmisión. Boy se prepara para lo que venga y al abrirse la puerta, Junio 27 le dice a Boy que Hilda lo está esperando. Es llevado a la sala principal donde queda completamente en shock al ver una pintura de la familia Van Der Kooi con él cuando era niño. Hilda lo abraza, disculpándose por no haberlo reconocido. Boy indaga en su mente y recuerda cómo el chamán lo drogaba a diario, mientras le mostraba fotos de Hilda y de otra mujer, suplantando sus recuerdos con unos falsos. Este también fue el que le quemó los oídos y le cortó la lengua, culpando a Hilda del sádico acto. Boy vuelve en sí, y al ser abrazado de nuevo por Hilda, este ahora ve que el día que ejecutaron a su familia no fue como lo recordaba. Los que realmente estaban en la plaza de ejecución eran el chamán y su familia. Hilda le dice a Boy niño que el chamán fue el que asesinó a su padre, entrenando soldados para destruir a su familia. Lo obliga a apuntar la pistola, mientras el chamán le ruega que deje ir a sus hijos. Este claramente no quería matarlos, pero Hilda dispara usando sus manos asesinándolos. Boy entra en pánico y empieza a disparar a ojos cerrados, mientras el chamán utiliza la distracción para escapar. Boy también corre siendo encontrado en un río por el chamán que lo intenta asfixiar, pero se detiene para orquestar su venganza perfecta. Hilda le quita el casco a Junio 27 y revela que es su hermana Mina. Y nuestro pobre Boy cae de rodillas ante tal revelación. Mina tampoco lo puede creer y Hilda le cuenta cómo nunca dejó de buscarlo. Lo cachetea porque este no reaccionaba, pidiéndole perdón, ya que ella cree que la única manera de revertir el hechizo es matando al chamán. Boy no responde en lo absoluto mientras observa la pintura. Hilda le dice a Nina que ese ya no es su hermano, sino un arma del chamán, así que lo asesine. Esta lo golpea y cuando está a punto de matarlo con su hacha, Boy le saca el dedo del centro con toda la mano. Nina sabe que su hermano la recuerda y se vuelve atravesando el cráneo de Hilda. La abuela grita que los maten y empiezan los manazos otra vez. ¡Que chico! Y así, con poquita sangre, los matan a todos y entran en el ascensor antes de ser alcanzados por los refuerzos. Ahí Nina le cuenta cómo nunca lo dejó de buscar y creció con odio al haberlo perdido. El ascensor se devuelve al piso del que acaban de irse y todos los refuerzos están muertos y adivinen quién los mató. Adivinen. ¡Ya cómete la maldita naranja! Correcto, el chamán. Voy a intentar razonar con él explicándole que Hilda está muerta, pero el chamán dice que falta una Van Der Kooi por morir y esta es Nina. Y ahora sí, el jefe final.
Nuestro valiente mudo lo pone contra el suelo intentando matarlo ya sin fuerzas, y cuando está a punto de flaquear es ayudado por Boy Niño, quien le da la última energía para así cortarle la garganta y degollarlo. Boy grita de dolor tanto físico como emocional. Se acerca a Mina quitándole el casco y esta le pide que la deje atrás ya que ahora es libre, pero el narrador nos dice que no la puede dejar ya que le hizo una promesa de llevarla a un lugar mágico. Gracias por ver el video y no se les olvide suscribirse y darle pulgar arriba como dice Dross, que nada cuesta. Ahora tírense en el resumen de Bebé Reno, la serie de Netflix de la gorda acosadora, Abigail, la bailarina vampira, En la hierba alta de Netflix también, y Godzilla X Kong, el nuevo imperio. Nos vemos la próxima, perros y damas. Chao.